bendiciendo, nos esté ayudando para poder compartir tu palabra, Señor, y que sea de mucha bendición a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Salmos capítulo 25, versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. Dice la palabra de Dios en Salmos 25, 16, dice así: Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. ¿Qué le parece? Vamos a leer el otro versículo. El 17 dice: Las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Oiga, ¿qué le parece? Aquí, amados hermanos, tenemos una problemática con el salmista David. Y el salmista David menciona, ¿verdad? Vamos a leer los dos versículos de la nueva versión. ¿Cuáles fueron? Fueron el 16 y A 17. ver, escuche bien eso. Dice la palabra de Dios: Mírame y ten compasión, pues estoy solo y afligido. Más y más mi corazón se va llenando de angustia. Quítame la tristeza. Otra vez, ponga atención a esa parte. Dice la palabra de Dios en el 16 y 17. Mírame y tenme compasión, pues estoy solo y afligido. Más y más mi corazón se va llenando de angustia. Quítame la tristeza. ¿Qué le parece? Impresionante, ¿verdad? Quítame la tristeza. Cada día más y más, ¿va? Estamos hablando de que la tristeza, ¿va? Nos va a llevar a una soledad, ¿va? Aunque usted esté rodeado de gente, pero si usted está triste, ¿va? ¿Qué va a pasar? Que se va a sentir solo. Entonces, ¿qué es lo que nos produce? Escúcheme bien, amados hermanos. La soledad, pues la tristeza. ¿Verdad? Esa tristeza, amados hermanos, yo ya he hablado de la depresión, ¿verdad? Yo ya he hablado, amados hermanos, en otros programas de la depresión. Es muy importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Eh, Definitivamente que a veces nosotros, como todos seres humanos, nos deprimimos y estamos pues completamente devastados por alguna noticia, algo que nos ha ocurrido. Pero sin en cambio, amados hermanos, bueno, nosotros tenemos que comprender que Dios permite eso para que nosotros le conozcamos y lo entendamos. A veces, amados hermanos, nosotros desafortunadamente conocemos a Dios eh, en las buenas. Ponga atención. Cuando nosotros conocemos a Dios en las buenas y todo está viento en popa, todo está tranquilo, nosotros creemos amar a Dios y creemos confiar en Dios. Pero cuando las cosas, amados hermanos, no resultan así, cuando las cosas resultan, amados hermanos, adversas, incómodas, y por qué no decirlo, ¿verdad? Cuando las cosas resultan, amados hermanos, negativas, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer y entender que Dios en medio de eso, Dios está con nosotros y Él nos va a dar sabiduría. Entonces, la sabiduría es muy importante en nuestras vidas, amados hermanos, para que nosotros podamos agarrarnos de ahí y conocer a nuestro Dios a través de su palabra. Y de esa manera, amados hermanos, bueno, nosotros lleguemos a la conclusión de confiar en Él. El salmista David, amados hermanos, no era cualquier persona, escúcheme bien, era el ungido de Dios, era un hombre de los cuales, hermanos, únicos, en los cuales Dios mismo dice que David estaba conforme al corazón de Dios. Sin en cambio, en los tiempos de aflicción, en los tiempos de debilidad, hermanos, era vulnerable como usted y como yo, era todo un ser humano. Y por esa razón, amados hermanos, usted y yo tenemos que comprender, ¿verdad? Definitivamente tenemos que comprender nuestra humanidad, nuestra debilidad y esa soledad, amados hermanos, va a llegar a nuestras vidas cuando nosotros estemos, hermanos, ocupados, ponga atención, ocupados, distraídos en cosas superficiales, en cosas materiales, ¿verdad? Eh, y cuando viene la prueba, viene la lucha, se nos olvidan las promesas divinas de Dios. Hoy las promesas divinas de Dios, amados hermanos, tienen que estar a la orden del día. Hoy las promesas hermosas de Dios tienen que estar, hermanos, en todo su apogeo en estos tiempos tan difíciles, tan delicados,
que desafortunadamente se está viviendo en el mundo entero. Mire, le digo una cosa, gracias a Dios hoy la gente dice, ya parece ser que ya empieza a haber paz, ya empieza a haber tranquilidad. Discúlpenos, pero la iglesia de Cristo siempre tuvimos paz. De verdad, amados hermanos, les digo una cosa, en medio de tantas situaciones que conste que le voy a decir algo, que vivimos también nosotros, porque como iglesia de Cristo, muchos hermanos y muchas hermanas, hermanos, gente de liderazgo, sufrió, ¿verdad? Los embates de la tormenta, pero sin en cambio, amados hermanos, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, hay una paz que sobrepasa toda circunstancia, y por esa razón, amados hermanos, creo que Dios nos ha estado ayudando, nos ha estado bendiciendo, y si usted tiene paz, amados hermanos, usted tiene a Cristo, de verdad. Y a veces, ¿por qué no decirlo? Escuche bien, nadie nos roba la paz, escúcheme bien. Nadie nos quita la paz, nosotros mismos, escúcheme bien, nosotros mismos abandonamos nuestra paz. ¿Y de qué manera nosotros abandonamos nuestra paz? Cuando nosotros dejamos de confiar en Cristo. Escúcheme bien, ¿eh? Cuando una persona empieza a tener tribulación, es cuando empieza a entender su humanidad. Es cuando empieza la tribulación. ¿Qué sucedió con el apóstol Pedro cuando él estaba caminando sobre el agua? ¿Recuerda? Él empezó a analizar su humanidad y comprendió que él no podía caminar sobre el agua. Era algo inapropiado para él como ser humano, y fue cuando se hundió. Si usted se da cuenta, vamos a ver esa cita, y si usted se da cuenta, Cristo le dice unas palabras importantes. Ponga atención, estoy hablando de la soledad, y bueno, el Señor Jesucristo le menciona a Pedro, ¿verdad? Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cómo dice la Escritura? Vamos a leerlo en las dos versiones. Vamos a leerlo y explícalo un poco. Sí, dice la palabra de Dios en la cita de Mateo 14, desde el 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entonces, tanto él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces dice el 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Qué le parece? Dice, cuando él, ¿verdad?, se hunde, Cristo haciéndolo, cuando dice Cristo haciendo de él, que dice, lo toma de la mano, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad?, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, amados hermanos, eso es justamente lo que nos pasa a nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Que dejamos, ¿verdad?, dejamos de ver a Cristo, dejamos de confiar en Él, y es donde vienen las consecuencias, es donde vienen los problemas, y empezamos ¿a qué?, a hundirnos. Vamos a ver la nueva versión. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra de Dios en la nueva versión de Mateo 14:22 en adelante, dice así: después de esto Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago,
Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercaba a la barca, iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: Ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su mano, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. ¿Qué le parece? Ahí es donde viene, ¿no?, la exhortación de Cristo. ¿Por qué dudaste? ¿Cuál es la situación, amados hermanos, de a veces sentirnos solos? El dudar, ¿va? Dudar que Dios, mucha gente, pongan atención a lo que voy a decir, mucha gente cree que Cristo nos acompaña, ojo. Mucha gente cree que Cristo está a nuestro lado, perdóneme, pero eso es un error, Cuando mucha gente les sale de su hogar, le dice a su familiar: oiga, que Dios lo acompañe. Oiga, Dios no lo acompaña. Dios no está a su lado. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, Cristo está en usted. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ahora ya no vivo yo. ¿Más qué? ¿Más Cristo me acompaña? ¿Más Cristo es mi amigo que va conmigo? No, perdóneme. Ya no vivo ahora, pues ya no vivo yo. ¿Más que Cristo vive en mí? No dice Cristo está junto a mí. Cristo vive en mí. Entonces quiere decir, amados hermanos, que el Señor Jesucristo siempre va a estar en usted y en mí. Entonces es muy importante, amados hermanos, que nosotros como hijos de Dios entendamos esas cuestiones. Bueno, y pudiera decir mucha gente: y si Cristo está en mí, ¿por qué entonces me va como me va? Ojo con esa palabra de me va como me va. A veces, amados hermanos, a veces nosotros pudiéramos decir: ¿por qué me va como me va? Bueno, a veces, hermanos, nosotros queremos que nos vaya muy bien. A veces nosotros queremos que no tengamos problemas, que no nos enfermemos, que no se nos descompongan los carros, que no se les descomponga la tele, porque eso parece ser una tragedia. Bueno, que no nos corran del trabajo. Infinidad de cosas que a veces nos han pasado como seres humanos y como gente adversa. ¿Por qué le digo gente adversa? Porque a veces, amados hermanos, nosotros estamos en contra, escúcheme bien, voluntaria e involuntariamente, escúcheme bien, estamos a veces en contra de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, las promesas de Dios, hermanos, son eternas. Y a veces nosotros queremos o creemos que son temporales. Bueno, yo no hice bien las cosas, por eso me está pasando eso. Las promesas de Dios, amados hermanos, van más allá de su comportamiento o mi comportamiento. Si usted puso su fe en Cristo, lo único que hace las circunstancias, Dios permite las circunstancias para que usted lo conozca más, para su aprendizaje, nada más. Pero no quiere decir con eso que con ese aprendizaje que usted ha tenido, no quiere decir que usted esté ya separado de Dios. Recuerde que la palabra muerte significa, en el griego original, significa separación. Una vez que nosotros hemos pecado por el pecado hereditario de nuestro padre Adán, nosotros estamos separados, ¿verdad? Pero una vez que Cristo nos reconcilia con Dios,
ya no hay más muerte sino vida en Cristo. Entonces ya estamos ya estamos unidos a Jesucristo. Y como ya estamos unidos a Jesucristo, ¿va? No hay ninguna separación ni ninguna desunión, ya no hay muerte. Nosotros ya estamos totalmente unidos al Señor. Y por esa razón, amados hermanos, lo que nosotros queremos es definitivamente entender esa parte ya lo mencioné, que Dios no está con nosotros, escúcheme bien, no está a un lado de nosotros, Dios está en nosotros. Pablo dice, también menciona y dice, si Dios con nosotros, cuando dice con nosotros está hablando de toda la iglesia, el grupo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Pero hablando, amados hermanos, personalmente, Dios está en nosotros. Dios está en nosotros. Ya mencioné hace rato que para mí el vivir es Cristo y el morir, mencioné hace rato, ya no vivo yo, ¿verdad? Sino más, dice la palabra de Dios. Ya no vivo, vamos a ver la nueva versión ahí, en esa porción de la palabra. Ya no vivo yo, vivo yo, sino más Cristo. En la versión 60 dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿verdad? Esa es la versión 60, pero en la versión actual vamos a ver si nos amplía más el panorama de la versión actual, pero tenemos que pues ver cómo nos dice esa porción de la palabra de Dios. Es que Filipenses, ¿qué es? Es Gálatas Gálatas. 2:20, dice así. Gálatas 2:20. En realidad, también yo he muerto en la cruz junto con él, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta? Entonces ahí nos habla más claro todavía que ya no vivo, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino Cristo, ¿verdad? Es el que vive en mí. Entonces, esas palabras, amados hermanos, estos versículos de la palabra de Dios, los hemos mencionado de memoria, mucha gente los ha repetido de memoria, pero no analizamos lo que el Espíritu Santo nos está mencionando, lo que el Espíritu Santo nos está mencionando a través de su palabra, la profundidad que tienen esas palabras. Entonces, hoy por hoy, amados hermanos, tenemos que entender que, pues, el Señor, como ya lo mencioné, nuestro Dios, está en nosotros. Ahora, ¿qué pasa con la soledad? Aquí está lo que ya leímos en el Salmo 25, 16 y 17, ¿verdad? El salmista se sentía solo por una acción que él había tenido. Todos conocemos la vida de David, a grosso modo, los problemas y las situaciones que él había vivido, ¿verdad?, adversas, pues el homicidio de Urías, pues el adulterio con Betsabé. La gente piensa, bueno, es que Dios estaba castigando a David. Amados hermanos, quiero decirle algo, que nosotros tomamos decisiones y nosotros nos tenemos que salir a flote de esas decisiones. Nosotros tomamos esas decisiones y nosotros, amados hermanos, sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones. Dios las permite, escúcheme bien, hasta cierto punto las permite, incluso las respalda, pero a veces en las consecuencias, amados hermanos, a veces en las consecuencias es donde nosotros pues llevamos, a veces en las consecuencias, amados hermanos, nosotros llevamos el resultado de esa decisión, ¿verdad? Entonces, por esa razón, amados hermanos, tenemos que entender que nuestro Dios va a tener ese cuidado de nosotros. Vamos a ver Isaías 41:10. Vean lo que dice este salmo, este versículo me gusta mucho. Isaías 41:10. Vamos a ver cómo dice la palabra. Isaías 41:10. Y vamos a ver de qué forma Dios habla a su iglesia. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10, dice así: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué le parece? Ahí es una promesa, ¿verdad?, de parte de Dios hacia el pueblo de Israel.
Pero esas promesas, amados hermanos, también son para usted y para mí. Y nos motiva, nos lleva a no tener ese tipo de dudas, ese tipo de desconfianza del poder de Dios, el poder maravilloso de Dios, de qué manera Dios nos va a estar sosteniendo con la diestra de su justicia, de qué manera nuestro Dios nos va a estar ayudando en cada momento de nuestras vidas. Por esa razón, amados hermanos, nosotros tenemos que recurrir a su palabra. Ahora quiero mencionar, amados hermanos, ya le dije, la tristeza, bueno, nos ha causado esa soledad. Y aunque mucha gente dice, si yo tuviera, fíjese cómo voy a mencionar esto, con mucho respeto, si yo tuviera una pareja, porque hay personas que son solteros, hay personas que son viudos, viudas, hay personas que son divorciados, divorciadas, y han quedado solos. Ahorita, pues voy a ampliar más el tema, ¿verdad? En, en diferentes áreas. Por ejemplo, hay personas, voy a empezar con los cónyuges. Hay personas, amados hermanos, que se separan, ¿verdad? Por, eh, por distintas razones. Hay gente que dice, yo ya no puedo vivir con esa persona. Ya son problemas, ya chocamos mucho y deciden separarse, ¿verdad? Y se dan cuenta que ya cuando se separan, las cosas no están bien, sino las cosas empeoran, ¿verdad? Entonces dice, bueno, estoy empeorando porque me falta compañía, estoy solo, ¿verdad? Entonces estoy sola, entonces voy a buscar una persona. Voy a buscar una persona. Y la gente se pasa la vida, ponga atención a esto. La gente se pasa la vida buscando una persona. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha. Usted no necesita una persona, usted necesita a Cristo. Porque no hay una persona, escúcheme bien, no hay una persona, no existe, ponga atención, no existe sobre la faz de esta tierra una persona que pueda cubrir el vacío de un corazón. Punto. Eso es exactamente lo que usted tiene que entender. No existe, no hay una persona sobre la faz de la tierra que pueda cubrir, llenar el vacío de un corazón. Solamente quien puede llenar ese vacío del corazón se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único que puede consolar su corazón, llenar su corazón de bendiciones, llenar su corazón de bondades y misericordias. Él es el único que puede hacerlo. Pero si nosotros, amados hermanos, no confiamos en Él y no lo conocemos, quizás a veces usted diga, no, yo conozco a Dios porque mi abuelita me enseñó el Salmo 91, porque mi abuelita, porque mi abuelito, pues ellos desde niño, ¿verdad? Me enseñaron a yo conducirme con esas palabras, esas ideas cristianas. Hermano, Dios no, escúcheme bien, Dios no es una religión, Dios no es una idea cristiana. Dios, amados hermanos, es una comunión entre sus hijos. Dios es un Dios hermoso, espiritual, es un ser divino que se manifiesta a través de nuestro espíritu. Y el Espíritu Santo nos revela lo que Él quiere mencionarnos en cada momento de nuestras vidas. Por esa razón, a veces hay mucha gente que se siente, hermanos, frustrado, porque dice, estoy haciendo lo que me dijeron, estoy orando. Hay mucha gente que representa a Cristo de una forma inadecuada y le dicen, mire, si usted acepta a Cristo, sus problemas se le van a ir. Usted ya no va a tener problemas de entrada. Eso es un engaño, no es cierto eso. Los problemas van a estar ahí, quizás hasta se van a agravar. Lo que le ayuda cuando usted acepta a Cristo es tener una confianza en un Dios todopoderoso, y eso lo va a ayudar en cualquier problema. Eso es lo que se tiene que enseñar y predicar. Y ahí es donde justamente, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios hemos mal interpretado o mal presentado a Cristo. A veces nosotros pensamos que
le decimos a la gente, ponga atención, esto lo voy a decir con mucho respeto, pero es una pura realidad. A veces nosotros decimos, hermano, ayune. Y todo lo queremos, el cristiano todo lo quiere arreglar con ayunos, ¿va? Con ayunos, con malpasarse del, o ¿cómo se diría? Maltratar su cuerpo, duro trato del cuerpo, ¿va? Ayune, y cuando usted ayune, su problema se le va a arreglar. No estoy diciendo, escúcheme bien, que ayunar no sea bueno. Es bueno cuando usted le tiene que agradecer al Señor. Pero hay gente que ayuna. Es que en la Biblia, la gente ayunó y bueno, Dios escuchó su oración. Amados hermanos, no tenían al Espíritu Santo. Nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se complace, escúcheme bien, en sacrificios, sino en misericordias. Y a veces nosotros creemos que con esa serie de sacrificios, esa serie de ayunos, entonces la gente ayuna 1, 2, yo me quedo sorprendido de personas que están promoviendo 21, 28 días de ayuno, y digo, Dios mío, ten misericordia, danos sabiduría para poderte conocer y entender. Entonces hay personas que ayunan ese tipo de días, hermanos, largos días, hermanos, de ayuno, y las cosas se le complican. Ahora ya no está con el problema que tenía, sino todavía enfermo, porque usted ayunó demasiado y ahora se siente mal. Hermanos, la gente podrá decir, y es que a mí me dijeron, y es que Dios, y usted cree que Dios le debe algo. Usted se siente robado por Dios, se siente defraudado por Dios. Perdóneme, pero la Biblia no enseña eso. O sea, quien se lo dijo es una persona que no lee la Biblia. Quien se lo dijo es una persona que basa su fe en ideas personales, en ideologías. La Biblia enseña, ponga atención, la Biblia enseña a confiar en Dios. La Biblia enseña a depender de Dios. La Biblia enseña a tener una comunión con Dios. Y le puedo asegurar que usted puede ayunar, usted puede morirse de hambre sin conocer a Dios. Porque una persona que conoce a Dios, amados hermanos, escúcheme bien, vive una vida en paz, vive una vida de fortaleza en Él. Fíjese cómo dice la palabra de Dios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Entendió eso? No nos dice fortalezcanse con el ayuno y entre más ayuno, más fortaleza. No, el Señor nos dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El fuerte es Dios, no somos nosotros. Entonces a veces la gente piensa que si soy más ayunador, si ayuno más, voy a tener más poder. Hermano, no hay vitaminas espirituales, ponga atención en lo que voy a decir. No existen las vitaminas espirituales. Pero lo que sí existe es una confianza en Dios que le va a dar fuerzas como las del búfalo, fuerzas como las del águila. Tenemos la cita. Amén. La cita es Efesios 6:10, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es justamente, amados hermanos, lo que nos va a ayudar para salir adelante en este tiempo tan difícil. Dios nos va a ayudar, nos va a ayudar a salir adelante. Y créamelo, amado hermano, que cuando usted llegue a sentir, ¿verdad?, esa debilidad, el Señor le va a recordar una y otra vez, siempre le va a estar recordando que Él está con usted siempre, en todo momento. Y por esa razón, amado hermano, por esa razón, amada hermana, usted y yo tenemos que ser dependientes totalmente de nuestro Dios. Y creo, amados hermanos, que es muy clara la Escritura. Cuando nosotros vamos a ella, es muy clara la Escritura cuando nosotros dependemos de esa palabra. Y el Señor va a estar, hermanos,
fortaleciendo nuestros corazones. La soledad es el tema, amados hermanos, que estamos tocando. ¿Por qué, hermanos, mucha gente hoy en día no sonríe? Porque mucha gente hoy en día está bajo la depresión. Pues porque dependen de alguien más. Y curioso, ponga atención, a veces nosotros creemos que la soledad es mala, ¿verdad? Pero a veces se necesita un poco de soledad. Todo tiene su tiempo, todos tienen su hora debajo del cielo. Y a veces, amados hermanos, estar solos, ¿por qué no decirlo? Nos ayuda. Es momento de aislarnos un poco y tomar, hermanos, eh, tomar esa confianza en Dios a través de esa soledad. Y en esa soledad vamos a escuchar a Dios y vamos a aprender a conocerle más. Ahora, ¿qué sucede cuando mucha gente ha llegado al grado de decirle, Señor, llévame contigo, yo ya no quiero vivir porque estoy solo? Quiere decir que nosotros hemos dejado, escúcheme bien, hemos dejado de aprender de la palabra de Dios, aprender de las cosas que Dios tiene para nuestras vidas y terminamos, hermanos, pidiéndole a Dios, llévanos contigo. Hubo hombres de Dios pidiendo, Señor, llévame, Moisés, Elías y varios personajes de la Biblia, Job mismo, ¿para qué quiero la vida? Jonás, ¿para qué quiero la vida? Y muchos hombres de Dios. Y a veces, desafortunadamente, amados hermanos, nosotros como seres humanos seguimos ese patrón. Señor, pues yo ya quiero estar contigo. La verdad son muchos los problemas, son muchas las aflicciones, y yo lo que quiero es descansar y irme contigo. Pero, amados hermanos, no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere, amados hermanos, es que nosotros vayamos a Cristo, que nosotros confiemos en Él. Y lo más sencillo sería, imagínense, Dios hubiese llevado a los primeros apóstoles, a los primeros creyentes, Señor, pues yo ya me quiero ir contigo, pues sí, se lo lleva y quien predica la palabra, ¿verdad? Entonces, por esa razón, amados hermanos, nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, danos sabiduría para poder vivir un día a la vez. Ayúdanos y danos sabiduría para poder comprender el plan divino que tú tienes para nuestras vidas. 50 muy grande, de que Jesucristo vive en mí. Entonces, Cristo ya no es externo, Cristo es interno en mi vida y en su vida. Y con esa, amados hermanos, con esa perspectiva, nosotros tenemos que vivir. Nosotros tenemos que vivir, amados hermanos, siempre creyendo, ¿verdad?, que Él está en nosotros y Él va a suplir, escúcheme bien, todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Hace rato mencionaba yo, referente a personas que se sienten solas por un divorcio. Hay gente que dice, vuelvo a repetir, hace rato dije, bueno, nos separamos, hay gente que se separa y después de que se separa ya no quiere estar solo, porque no saben ni lo que quieren. Primero quería estar solo, ya sabes que ya no puedo estar con esta persona, ya no puedo, ya no es vida y bueno, ok, se separan. Y cuando se encuentra solo, cuando se encuentra sola, empieza a decir, bueno, como que me hace falta alguien para pelear, ¿sabes? Increíble. Pero usted dice, lo extraño o la extraño para pelear. A veces, amados hermanos, nosotros no sabemos ni lo que queremos. Es cierto, hermanos amados, es cierto que mucha gente hace, hermanos, la vida más difícil, eso es cierto. Pero todos somos iguales, amados hermanos. Porque a veces nosotros decimos, nada, es que esa persona es mala conmigo, esa persona es imperfecta. Pues todos lo somos, pero sin en cambio, amados hermanos, a veces nosotros vemos lo que nos hacen, pero nosotros no vemos lo que hacemos. Y ahí es donde nosotros tenemos que, hermanos, reconocer y llegar a pedirle al Señor que nos ayude ¿a qué?
que nos ayude a ser tolerantes, ¿verdad? Porque así como alguien nos tolera, nosotros también tenemos que tolerar. Y cuando nosotros aprendemos a tolerar a la gente, porque alguien nos tolera también, hermanos, eso va a cambiar, va a ser la diferencia. Y le puedo asegurar que su vida y la mía va a cambiar cuando nosotros aprendamos a tolerar a la gente. Porque nosotros creemos que la gente, toleramos nosotros a la gente, pero la gente no nos tolera a nosotros. O sea, pensamos, amados hermanos, que nosotros somos fáciles de tolerar. Y le puedo garantizar, amados hermanos, que nosotros como personas, como individuos, somos difíciles. A veces ni nosotros mismos nos entendemos. Entonces, por esa razón, amados hermanos, estamos, hermanos, frustrados, ¿verdad? Hay cierta frustración en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque ni nosotros mismos nos entendemos, nos soportamos, pero queremos que alguien más lo haga y hermanos, eso va a ser sumamente difícil, por qué no decirlo, imposible. Pero lo que sí se puede hacer, lo que sí se puede hacer, amados hermanos, es eh, entrar en una tolerancia, ¿verdad? Mm, Dijo el Señor en su palabra, soportaos, ¿verdad? Soportaos los unos a los otros en amor, en el vínculo de la paz. Cuando nosotros nos soportamos, amados hermanos, los unos a los otros, hermanos, cumplimos la ley de Cristo. Yo estaba predicando el día domingo. Por cierto, nadie pierda su culto privado, amados hermanos, la sintonía de nuestros cultos privados. Yo predicaba el día domingo la ley de Moisés, la ley de Cristo. He venido con unos temas, amados hermanos, acerca de la ley de Moisés, la ley de Cristo. Y justamente, amados hermanos, desarrollando esos temas tan importantes que, hermanos, nos son tan útiles para nuestros tiempos y para el conocimiento de nuestro Dios a través de su palabra, que, hermanos, si nosotros no comprendemos quién es el Señor y quiénes somos nosotros como hijos de Dios, nosotros vamos a llegar al grado, amados hermanos, de entrar en una religión que de verdad, hermano, no sabemos lo que hablamos ni lo que afirmamos. Entonces, y eso lo menciona la palabra de muchas personas que se conducían de esa manera. Hablaban porque alguien escucharon repetían cosas que alguien más dijo. Y por esa razón nosotros tenemos que hablar con fundamento y saber, amados hermanos, hasta qué grado nosotros respondemos por nuestras palabras cuando nosotros las mencionamos. Escúcheme bien. Hablé acerca de la soledad de las parejas, de los cónyuges. A veces, amados hermanos, personas se quedan solos por su forma de ser. Hermano, hermana que me escuchas, ponga atención. Nosotros mismos provocamos la soledad cuando somos repelentes, oiga bien, repelentes a las personas. A veces nosotros creemos que la gente está obligada a soportarnos. Y de verdad, amados hermanos, hay gente que ha abusado, ¿verdad?, de la tolerancia y bueno, se convierten en gente insoportable, en gente, hermanos, hostil. Y cómo no quieres estar tú solo, sola, si eres una persona, amados hermanos, muy difícil de tratar? Hay personas, hermanos, muy bipolares. Si usted es uno de ellos o una de ellas, bueno, tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame y dame sabiduría. Personas tan bipolares y tan groseras, porque esa es la verdad, son los que se quedan solos. Ponga atención. Si usted no se quiere quedar solo, sola, cambie su manera de ser. De verdad, sea amable, sea afable, sea, hermanos, bondadoso, misericordioso. Hay veces, amados hermanos, que mucha gente se ha quedado sola porque, vuelvo a repetir, por su bipolaridad y por su orgullo. ¿Verdad? Mucha gente muy orgullosa y eso se vuelve amargura. ¿Y quién quiere cohabitar, amados hermanos, con una persona amargada? ¿Quién quiere cohabitar con una persona, amados hermanos, bipolar? ¿Verdad? Primero está sonriendo y la gente dice, wow, le falta una tuerca, ¿verdad? Porque primero está muy contento, primero está muy animoso y de buenas a primeras, como dice el dicho. En un ratito, de un ratito a otro, pues ya
ya vemos definitivamente que ya se le fue la alegría, que ya se le fue ese, ese gozo, esa armonía, y empieza la tristeza, empieza la pesadez, empieza la, la depresión. Y amados hermanos, ¿cómo no quiere usted quedarse solo si usted mismo no sabe qué es lo que quiere? Y hay mucha gente, amados hermanos, que desafortunadamente ha llegado, ¿verdad?, al grado de eh, correr a sus mismos familiares. Hay personas que de verdad, y le voy a hablar de padres e hijos, que son los lazos de amor más fuertes, más fidedignos. A veces, amados hermanos, ni esos lazos de amor pueden tolerar a una persona hostil, soberbia, que no quiere, escúcheme bien, no quiere tener una vida en paz, no quiere tener una vida de bendición, sino siempre quiere estar peleando. Y eso es justamente lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Eh, Quiero aprovechar, amados hermanos, voy a hacer una pequeña pausa para que mi hijo les dé indicaciones acerca de la página, capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer ese versículo de la palabra de Dios, Hebreos capítulo 3, versículo 14. Ponga atención, amados hermanos, vamos a dar lectura. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios en Hebreos 3, versículo 14. Dice así: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué le parece? Vamos a leer la nueva versión, para que se entienda mucho mejor, y verá que, bueno, pues se nos amplía el panorama en cuestión de la confianza hacia Dios. Amén. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios en Hebreos 3, 14 en la nueva versión. Dice así: al principio, cuando cuando confiamos en Cristo, nos hicimos compañeros suyos, y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo sus compañeros siempre. ¿Qué le parece? Hay un compañero que está dentro de nosotros, ¿verdad? Él es Cristo, ¿verdad? Él es el que prometió, sus promesas en él, amados hermanos, son sí y amén. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, la soledad va a huir de nosotros. Mire, hermano, le digo una cosa. A veces mucha gente ha entrado en depresión porque se topa con su propia conciencia, ¿verdad? Y cuando digo que se topa con su propia conciencia, quiere decir que ha platicado con esa conciencia. Esa conciencia nos habla y nos dice todo lo malo que hemos hecho. Mm, Nos recrimina, ¿verdad?, nuestras acciones, nuestras actitudes. Y cuando nuestras actitudes no son buenas, hermanos, nosotros entramos en esa depresión, en esa tristeza. Y por esa razón nos sentimos solos. Mencioné hace rato, ¿verdad?, que la causa de sentirnos solos a veces, hermanos, tiene una razón. Y le vuelvo a repetir, somos tremendos, nosotros somos muy delicados, hermanos, para para conducirnos. Hermanos, yo conozco personas de verdad, amados hermanos, que yo creo que todos somos difíciles, pero otros dicen, quítate que ahí te voy, ¿verdad? Hay personas que son tan, hermanos, pero tan difíciles de tratar, que de verdad, hermanos, ni ellos mismos se entienden. Entonces es la gente que se queda sola. Y si usted dice, creo que yo soy uno de ellos o una de ellas, porque ya se dio cuenta y está solo. Hay personas, lo voy a decir con mucho respeto, y no para que se sienta mal, sino para que aprenda y tenga una solución lo que está viviendo, ¿verdad? Pero le voy a decir algo, hay personas que ni sus propios familiares más cercanos, ni su propia familia, ni su esposo, ni su esposa, les gusta estar con ellos, ¿verdad? Porque desafortunadamente, amados hermanos, la manera de ser de ellos es totalmente, amados hermanos, irritante. La personalidad de esas personas, amados hermanos, pues es muy, definitivamente,
muy difícil, ¿verdad? Entonces, cuando sucede ese tipo de cosas, la persona se siente mal, ya no quiere vivir, se siente defraudada, se siente incómoda, pero no cambiamos nuestros patrones de vida. Y eso es, amados hermanos, un problema en nuestra sociedad, que nosotros podemos sentirnos mal y estar constantemente batallando con nuestra manera de ser, pero no queremos cambiarla. Nosotros decimos así soy y así me voy a morir. Pero en lo que usted se muere, en lo que yo me muero, nosotros podemos lastimar gente en el camino, ¿verdad? Y lastimarnos a nosotros mismos. Y cuando menos, hermanos, nos damos cuenta, ya estamos solos. Y una vez que usted está solo, sola, la gente empieza a reflexionar. La gente empieza a querer cambiar, pero a veces ya es demasiado tarde, amados hermanos. Dentro de los padres, en el ámbito paternal, hermanos, en el área de padres, desafortunadamente, amados hermanos, mucha gente ha estado solos, ¿verdad? Porque cuando eran jóvenes, ahora es que, amados hermanos, uno aprende en el camino, ¿verdad?, de la vida. Y hay personas, hermanos, que cuando quisieron la gente estar con ellos, ellos no quisieron, definitivamente. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué viene tanta gente? Yo quiero estar solo. Y cuando quedan solos, ahora dicen, ¿dónde está la gente? Ya me dejaron solo. Entonces, ¿qué cosa es eso? Eso es algo, amados hermanos, que definitivamente eso es algo que nosotros tenemos que toparnos con eso y saber qué es lo que queremos, ¿verdad? Si nos gusta la soledad, ¿verdad? Cuando ya estamos solos, bueno, tenemos que disfrutar de ella. Pero si no nos gusta la soledad, entonces, ¿por qué razón? Escúcheme bien. Entonces, ¿por qué razón nosotros pedíamos estar solos? Les ha pasado a muchos padres, muchos abuelos hoy en día, que cuando los niños eran ruidosos, eran pequeños, traviesos, a veces ya no soportábamos, ¿verdad?, a ese tipo de vida. Y, y se le dice a la gente, ¿sabe qué? Ya convivimos, ya váyanse porque yo ya quiero descansar, ya quiero estar solo. Y el estar solo, amados hermanos, es bueno, lo que mencioné yo hace rato, todo tiene su tiempo. Pero sin en cambio, cuando las personas, ¿verdad?, ya empiezan a querer estar solas más tiempo, llega al grado, ¿verdad?, de que se encuentran solos en la realidad y ahora ¿qué quieren? Y ahora quieren estar acompañados. Entonces definitivamente, amados hermanos, nosotros tenemos que saber qué cosa es lo que queremos y entender que un día, amados hermanos, pues eso va a ser irreversible, que nos podemos quedar solos, hermanos, por siempre, para siempre, pero sin en cambio Dios va a tener ese cuidado de nosotros y nos va a ayudar para poder tener, amados hermanos, esa en nuestra vida, esa bendición de ser hijos de Dios y estar acompañados siempre. Porque recuerde, amados hermanos, que Dios puede poner en nuestra vida a gente muy importante, gente muy hermosa, que en realidad quiere estar con usted. Desafortunadamente hay mucha gente que ha quedado en esa soledad porque ya no toleraba las actitudes de alguna persona y cuando quedan solos, amados hermanos, se lamentan toda su vida. ¿Por qué no le hice caso? Y ahí es donde viene que la tragedia. Bien, vamos a ver el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 16, versículo 32. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leerla en las dos versiones. San Juan capítulo 16, versículo 32. ¿Cómo dice la escritura? Ponga atención ahí en casita. Dice la palabra de Dios en San Juan 16:32, dice así: He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Qué le parece? Y son palabras de Cristo, ¿verdad? Son palabras de Cristo
que estaba profetizando, ¿verdad? Su vida que iba a llevar de soledad, porque sus propios amigos lo iban a abandonar. La propia gente que estaba con él, que decía, en el caso de Pedro, mi vida daré por ti, Señor, no importa lo que venga, bueno, yo voy a estar contigo siempre. Pues Dios le muestra, ¿verdad? Dios le muestra con evidencias que su humanidad lo iba a llevar a abandonarlo. Pero Cristo dijo claramente, no estoy solo. Él comprendió eso que Cristo comprendió, amados hermanos, cuando estaba sobre esta tierra. Quiere que nosotros entendamos, pues no estoy solo, porque aunque mi padre o mi madre me dejara, y con todo el Señor me recogerá, ¿verdad? Vamos a leer nuevamente ese versículo 16, San Juan, Pues San Juan 16:32 dice así: ¿qué dice? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. La respuesta es, pero no estoy solo, porque mi padre, ¿qué? Mi padre está conmigo. Y eso es justamente, amados hermanos, lo que yo mencionaba al principio, de qué manera, ¿verdad? Nosotros tenemos ese tipo eh, de frustración, porque a veces nos da la impresión de estar solos. Hermano, no viva de impresiones, viva de realidades. El Señor nos, nos enseña a depender de Él y estar, hermanos, totalmente confiados de que nunca vamos a estar solos. Si usted ha creído le ha creído a Cristo, si usted ha creído en Cristo, téngalo por seguro que usted nunca va a estar solo. Usted siempre va a tener al Espíritu Santo dentro de usted. Ya lo mencioné hace rato. El cristiano nunca está solo porque tiene a Jesucristo en su corazón. Ahora, quiero mencionar también esta parte muy importante de la soledad. ¿Qué sucede cuando una persona, escúcheme bien, qué sucede cuando una persona se encuentra sola, se encuentra solo y no reconoce, no reconoce que está solo, está sola por su manera de ser? Esa persona se vuelve frustrada, esa persona empieza a sentir impotencia y a culpar a mucha gente, pero no reconoce que él mismo, ella misma, ahuyentó a la gente, ¿verdad? Ahuyentó a la gente de su lado. Y esa razón, amados hermanos, esa razón es por la que muchas personas hoy en día han estado frustrados, han terminado enfermos, ¿verdad? Porque no se reconoce que nosotros somos difíciles, escúcheme bien, nosotros terminamos siendo gente difícil de tratar, gente difícil de, eh, de convivir. Y por esa razón, amados hermanos, nosotros terminamos siendo, ¿verdad? Este, enemigos de nosotros mismos. Quiero mencionar otro, otro factor importante en la cual nosotros terminamos solos. ¿Por qué terminamos solos? A veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta, pero somos egoístas, ¿verdad? A veces nuestro egoísmo, hermano, nuestro egoísmo nos hace, hermanos, quedar solos. ¿Por qué nuestro egoísmo? Nosotros no pensamos con la gente que nos rodea, no pensamos en ellos. Nosotros solamente pensamos en nosotros. Hay padres, escúcheme bien, que han pensado solamente en ellos y siempre en ellos. Estando bien ellos, no importan los hijos. También hijos, estando bien ellos, no importan los padres. Y en el caso de los cónyuges igual, yo estoy bien, no me importa mi cónyuge. Y eso es justamente, amados hermanos, que la gente se harta de nosotros y bueno, ya cuando tú te das cuenta estás solo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, ¿verdad? Nunca nos dimos cuenta de lo egoístas que fuimos. Y por esa razón, amados hermanos, nosotros terminamos, ¿verdad? Terminamos siendo gente difícil de tratar, difícil de, hermanos, de soportar. Ahora, quiero
mencionar, como ya mencioné y ya enfoqué todas las razones, las causas. Voy a dar la solución, amados hermanos. La solución obviamente está en Cristo, ¿verdad? No vamos a darle muchas vueltas, pero quiero mencionarle de qué manera nosotros podemos solucionar esa soledad o esa soledad que nosotros sentimos. De qué manera nosotros podemos, hermanos, confrontarla. Bien, le voy a decir de qué manera nosotros podemos superar esa soledad. Bien, primero, punto número uno, lo primero que usted tiene que hacer, amado hermano, es convencerse. Escuchen bien. Lo primero que tiene que hacer es convencerse que no hay una persona perfecta. Eso es lo que usted tiene que convencerse. Mientras usted no esté convencido de eso, amado hermano, usted va a vivir toda su vida buscando a alguien, pidiendo a alguien. Mientras usted viva con esa manera de pensar, usted, amado hermano, va a ser un fracaso rotundo. ¿Qué tenemos que hacer? Entender, amados hermanos, que no hay una persona perfecta. Usted se equivoca cuando usted está buscando, se desgasta cuando usted busca una persona perfecta. No le hay. Y prueba de ello es que usted y yo no lo somos. Vea. Entonces, ay, hermano, qué descubrimiento, hermano, aunque nosotros lo sepamos y lo digamos una y otra vez, hermanos, nosotros andamos buscando en alguien perfección. Y esa perfección no va a estar en nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Y eso es, amados hermanos, lo que nos va a llevar al convencimiento de lo que estamos viviendo. Convénzase de una vez por todas que no hay una persona perfecta. Una vez que usted se convenza y entienda esa parte, usted va a vivir de una manera, amados hermanos, que nos va a convencer a nosotros mismos y vamos a buscar de Dios, porque Él sí es perfecto. Él sí es sublime, Él es maravilloso. Él nos va a ayudar en cada instante de nuestras vidas. Él va a estar con nosotros, amados hermanos. Y por esa razón, escúcheme bien, por esa razón nosotros tenemos que pedirle a Dios que lo conozcamos cada día más. No puede usted exigirle a una persona lo que usted no puede dar, ni usted ni esa persona, porque no somos perfectos. Pero cuando nosotros vamos a Cristo, cuando nosotros vamos al Señor, de esa manera nosotros, escúcheme bien, de esa manera nosotros estamos convencidos de que nuestro Dios tiene cuidado en cada momento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque entendemos que Él es perfecto y que no hay nadie perfecto. Ahora, otra cosa quiero mencionar, ¿cómo se le va? Ya dije, punto número uno, convénzase que no hay una persona perfecta, solo Cristo. Punto número dos, ¿cómo se le va a ir la soledad? Punto número dos, ponga atención. No existe, escúcheme bien, alguien que pueda sanar su corazón. No existe, solamente Cristo. ¿Por qué sanar tu corazón? Cuando tú sanas tu corazón, hermano, tú sanaste, escúchame bien, tu vida. La Biblia, la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, así lo dice la palabra. Hermano, tenemos que sanar el corazón. Nos equivocamos, o se equivocaron contigo, cometiste errores, o cometieron errores contigo. Todo eso tiene que ser, hermano, sanado. Todo eso tiene que pasar, hermanos, a segundo término. No vivas del pasado. Hay gente que vive del pasado, hermano, y lamentándose toda su vida y terminan solos, aunque estén rodeados de gente. Terminan enfrascados en su propia miseria y viviendo, hermanos, una vida de conmiseración, una vida hermanos, una vida de depresión, porque se subestiman una y otra vez. Se torturan, se flagelan, amados hermanos, con cosas que ocurrieron en el pasado que ya no tienen remedio, ni siquiera pensar en ellas. ¿Por qué? Porque lo hecho está. Pero sin en cambio, amados hermanos, hay un presente y hay un futuro que Dios, ¿verdad?, te permite vivir. Y de esa manera, amados hermanos, nosotros tenemos que estar convencidos, ¿verdad?, de que nuestro presente y nuestro futuro tiene que estar lleno de fe.
de convicción en nuestro Dios. Hay personas, amados hermanos, que en realidad sí están solas, sí están solos. Por ejemplo, escúcheme bien, personas de la tercera edad los han abandonado y han estado solos. Hay personas de verdad que están solos en sus casas sin que nadie los vea, sin que nadie esté con ellos. Y qué feo, amados hermanos, es la soledad. Pero sin en cambio, ya lo mencioné, a veces esa soledad fue ganada a pulso, porque usted desechó a veces la compañía. Pero sin en cambio, si usted ya cometió ese error y ya está solo, le puedo asegurar que cuando usted conoce de Dios, conoce a Cristo, créamelo, usted puede estar totalmente en la soledad, sin nadie alrededor, pero con una fiesta, ojo con lo que voy a decir, una fiesta interna, una armonía interna entre Cristo y usted. No hay mejor amigo, ponga atención, no hay mejor padre, no hay mejor esposo, no hay mejor hijo, escúcheme bien, que Cristo Jesús. Y si tu hijo se fue, Cristo va a llenar el corazón el hueco que dejó tu hijo en tu corazón. Si tu cónyuge se fue, Cristo va a llenar el corazón que dejó, el vacío que dejó tu cónyuge. Y por esa razón, amados hermanos, nosotros tenemos que entender de una vez por todas que Cristo tiene poder para cubrir todas las áreas de nuestra vida. Cristo tiene poder para estar ayudándonos en todo momento de nuestra vida. Y una vez que usted, hermano, tenga esa confianza en Dios, usted va a vivir de esa manera. Pero tiene que sanar su corazón. Si usted no sana su corazón, hermano amado, hermana amada, si usted no sana su corazón, usted se va a enfermar. Ojo, tiene que sanar su corazón y pedirle al Señor, Señor, restaura, sana, fortalece mi corazón y ayúdame a poder vivir de esa manera de bendición. Y le puedo asegurar, amado hermano, que usted, teniendo una relación con Dios, mire, ya lo demás es secundario. Yo conozco abuelitas, abuelitos que tienen una comunión con Dios y que sus hijos tardan en irlos a ver. Algunos les dan dinero, pero no les dan atención personal. A veces el dinero no es suficiente, amados hermanos. Una gente puede decir, mira, yo tengo muchas ocupaciones, pero aquí está el dinero y me voy. Pues es bueno, porque por lo menos tiene ese cuidado, ¿verdad? Pero, porque hay personas que ni eso, ni tiempo ni dinero, ¿verdad? Pero a veces no es suficiente, amados hermanos. Hay cosas que el dinero no compra. ¿Qué? Un momento de compañía, un momento agradable con esa persona que en realidad amas. Hay personas, hermanos amados, escúcheme bien, que no pueden estar con un ser querido. No lo valoran, esa es la verdad. Y cuando esa persona muere, están a la orilla de una tumba, un montón de tierra que no te escucha, contando, platicando con esa persona. Cuando lo pudiste haber hecho en vida, cuando pudiste haber platicado con tu hermano, con tu hermana, con tu amigo, con tu esposo, esposa, con tu cónyuge, con tu padre, con tu madre, con tus hijos, hermano, tantas cosas que nos hace falta, pero hermano, hay veces hay que quitar el corazón, hay que quitar el orgullo del corazón, el odio del corazón, el resentimiento del corazón. Por eso le estoy diciendo, amado hermano, tiene que resetear su corazón, tiene que guardar su corazón. Una vez que su corazón se ha guardado en Cristo, ponga atención, su corazón va a estar, hermano, bendecido y fortalecido en el Señor. Y le puedo garantizar, amado hermano, que una vez que usted tenga ese cuidado de su corazón, usted va a estar en paz. Usted va a estar, hermano, dentro de su soledad. Usted va a tener una tranquilidad y un gozo que Cristo solamente puede dar. Entonces ya mencioné, amado hermano, entender que no hay una persona perfecta, sanar su corazón. Y por último voy a mencionar, amado hermano, lo que usted y yo necesitamos saber hoy. ¿Para qué? Para que la soledad, ya está la soledad, ya se provocó la soledad o vino la soledad, como quiera que sea, amado hermano, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se soluciona? ¿Qué hago a mi problema de soledad? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponga atención. La amabilidad, ojo, ser amables.
escúcheme bien lo que le voy a decir. Si usted está solito, sea amable con usted mismo. Cuando nosotros no somos amables con nosotros mismos, amados hermanos, no podemos ser amables con la gente. De verdad, sea amable, consiéntase usted. De verdad, si usted está viviendo solo, sola, por X razones, sea afable, sea amable, sea compasivo, sea misericordioso con usted. No se esté flagelando con reprochándose, con regañarse a usted mismo. De verdad, alguien puede decir, bueno, pues eso solamente lo hace un loco. Hermanos, estamos locos a veces, no sabemos ni lo que queremos. Y a veces nosotros nos pasamos la vida regañándonos. Es que hubieras hecho esto, y es que por eso Hermano, por el amor de Dios, entiéndalo. Sea amable con usted mismo. Y diga a Dios gracias porque yo sé que tú me amas. Y aprenda a amarse a sí mismo. Y una vez que usted se acuerda de la palabra que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero a veces que hay veces y situaciones que a veces ni nosotros mismos nos amamos. Entonces, ¿de qué manera, amados hermanos, de qué manera nosotros podemos entrar en una concordia con los demás si nosotros no tenemos una concordia con nosotros mismos? Sea amable con usted mismo. Por eso hay mucha gente enojada en la calle que tiene una cara de pocos amigos, hermano. De verdad, ¿por qué? Porque no son amables ni con ellos mismos. Todo les molesta, son enojones, enojonas. Tú ya no sabes cómo tratar. Si no la saludas de lejos, lo saludas de lejos, no me saludo. Si lo saludas de cerca y le das un abrazo, más con esta situación ahorita. No, pues es que ahorita no podemos abrazarnos. Hay gente que cuando se podía abrazar no quería abrazarse. Y hoy que no se puede abrazar, hoy la gente quiere abrazarse. Hermanos, hay que valorar lo que Dios nos da en cada momento de nuestras vidas. Y le digo una cosa, usted y yo, hermanos, tenemos la bendición de Dios de poder tener esa confianza y esa bendición que Dios nos ha guardado en medio de esas situaciones tan difíciles que están pasando en el mundo entero. Ayer estaba llegando a mi celular noticias de Nueva Zelanda, que había terremotos. Hermano, puede haber y quizás haya más. Yo no soy portador de malas noticias. A mí me gusta dar buenas noticias, que es el Evangelio de Cristo. Que si tú confías en Cristo y crees con todo tu corazón, tú serás salvo. Son buenas noticias, ¿verdad? Pero sin en cambio, digo, es inevitable escuchar noticias, ver noticias de lo que pasó allá, de lo que pasó acá y en diferentes lugares. Pero con todo y las cosas que están pasando, amados hermanos, nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios. Para que venga lo que venga, amados hermanos, nuestro corazón esté confiado en Él. Y aterrizando el tema, amados hermanos, por el tiempo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer, amados hermanos, es ser amables, vuelvo a repetir, amables con nosotros mismos. Y una vez que usted sea amable con usted mismo, mire, esa amabilidad va a salir de adentro hacia afuera. Y usted va a empezar a tratar con quién, con la gente con esa amabilidad. Oiga, una persona amable, grábese eso en su mente. Una persona amable nunca estará sola. Estoy hablando del tema de la soledad y lo estoy aterrizando. Termino con esa frase. Quédese en su corazón esa frase. Una persona amable nunca estará sola. ¿Sabe usted que mucha gente anda buscando personas amables? Usted va a comprar en una tienda, usted va a comprar y hay personas que se dedican a pues, a ofrecerle productos, a demostrarle productos, a atenderle, ¿verdad? Y desafortunadamente están mal pagados, yo no sé qué suceda, especialmente en las tiendas, en los centros comerciales, en tiendas de autoservicio, ¿verdad? Ponen a las personas más amargadas, más frustradas. Yo no sé si de verdad no les paguen bien, yo no sé, pero tratan a las personas como si de verdad usted le fuera a pedir regalado. A las personas más frustradas las ponen detrás de un mostrador y le digo una cosa, los negocios no prosperan por esa situación. Porque hay gente que no es amable. Y en las familias, amados hermanos, las familias se quebrantan, los matrimonios se diluyen, las familias se desmoronan.
¿Por qué? Porque usted no es amable. Una persona que no es amable, amado hermano, de verdad, entre menos dialogue usted con él, con ella, es mejor. Hay una persona, escúcheme bien, ¿de qué manera soy amable? ¿De qué manera yo puedo saber si soy amable o no? Hay personas que usted le pregunta una cosa y si usted no le entiende la primera, en la segunda ya le grita. Y si usted no le llega a entender a la tercera, cuidado, porque hasta lo puede agredir. Hermanos, es tan irritante, de verdad, es tan peligroso y tan frustrante tratar con gente que no es amable. ¿Por qué? Porque le arrebata las cosas. ¿Por qué? Porque le contesta mal, lo deja con la palabra en la boca. Hermano, todo ese tipo de cosas, hermanos, se va a encontrar con gente que no es amable. Empezamos con nosotros mismos, amados hermanos. De verdad, a ser amables con nosotros. Pidamos, si ya cometimos esos errores, pidamos perdón a Dios, Señor, ayúdame. Y empieza a ser amable con usted. Y cuando la gente, hermano, el trato con la gente, usted escucha una persona cuando dice, esa persona me cae mal. ¿Y cuál te cae bien? Hay mucha gente que a todos les cae mal, pero jamás se ponen a pensar, ¿cómo caigo yo? Nosotros podemos caer peor. Sin en cambio, amados hermanos, cuando nosotros somos amables, créamelo, mucha gente le gusta estar con nosotros, ¿está? Nos busca, ¿verdad? La gente nos busca. Oiga, hermano, ¿por qué no viene? Y lo invitan a fiestas. Hay mucha gente que nos invita a reuniones, aunque ahorita no se pueden hacer del todo, ¿verdad? Pero hay personas que le invitan a usted, me invitan a mí, ¿por qué? Tenemos a Cristo en el corazón, somos amables, pero pórtese amargado, pórtese grosero, ¿y cómo se va a quedar? Solo. Pero si ya se quedó solo, empiece una vida, escúcheme bien, en Cristo, empiece una vida, Señor, perdóname, ayúdame a perdonarme, y empiece a ser amable con usted mismo. Esa es la solución. Empiece a ser amable con usted mismo y Dios le va a poner personas a su alrededor, le van a llamar por teléfono y cuando la escuchen hablar, cuando lo escuchen hablar una persona amable, dirán, esa persona algo le pasó. A esa persona algo la está cambiando. ¿Quién es? Dios. La hizo entender. No es demasiado tarde, amados hermanos. Hoy podemos cambiar nuestra manera de ser. Y empieza a haber una amabilidad. Una amabilidad en nuestro corazón, una amabilidad en nuestro ser. ¿Y qué cree? Mucha gente nos va a rodear. Porque usted ya no está buscando una persona perfecta. Porque usted ya no está buscando a alguien que llene su corazón. Ya lo encontró. ¿Quién es Cristo? Ahora demuestre que Cristo está en su corazón. Y usted no va a volver a estar solo. ¿Por qué? Porque Cristo está en su vida y en la mía. Y de esa manera nosotros ya nos sentimos solos. Y las personas que un día le huyeron, porque hay personas que huyen de nosotros, ¿eh? Hay personas que cuando usted llega la gente se va. Qué feo, ¿por qué? Porque ya lo conocen, ya la conocen. Usted mismo que se hace repelente a las personas. Por esa razón, amados hermanos, tenemos que ser bien honestos con Dios y con nosotros mismos y decir, Señor, tú conoces mi corazón, perdóname, ayúdame a perdonarme y empezar a vivir una vida, amados hermanos, de amabilidad, y eso nos va a ayudar a no estar solos, hermanos, en esta vida tan bonita. Esta vida es hermosa, esta vida es bonita, pero desafortunadamente, amados hermanos, nosotros la hacemos tan compleja, nosotros la hacemos tan hostil, nosotros la hacemos tan difícil y mucha gente ya quiere morir. Pero, amados hermanos, ni se mueren, pero solamente, hermanos, hacen difícil la vida de alguien más. Entonces, pero de verdad, amados hermanos, se lo digo con todo mi corazón, hay muchas posibilidades, ¿verdad? Hay muchas posibilidades, amados hermanos, de superar estas situaciones. ¿Cómo? Ya se lo mencioné. No buscando una persona perfecta porque no la hay. 2, sanando nuestro corazón, que el Señor esté sanando nuestra vida, nuestro corazón. Y 3, siendo amables con nosotros mismos y con la gente que nos rodea. Oramos.